Bienvenidos nuevamente, mis queridos amigos, hermanos, a otro estudio de la Palabra de Dios. Hoy en el Evangelio de San Juan. Y antes de empezar, le vamos a pedir al Dios Todopoderoso que ilumine este estudio para que juntos podamos entender y comprender lo que Él nos quiere decir en este capítulo. Si le vamos a dar un título a esta lección, vamos a decir que se llama El Pan de Vida. ¿Quién es el Pan de Vida? Solamente existe uno y es Cristo. Él es el único que por medio de sus enseñanzas y de su bendición nos puede enseñar y nos puede mostrar el camino de cómo existir en estos últimos días. No hay otra manera. Es por medio de su palabra y de su enseñanza cómo nosotros seremos dignos siervos de llamarnos elegidos en estos últimos días. Le pedimos entonces al Padre en el nombre de Jesús que nos ayude en este estudio. En este capítulo 6, vemos del versículo primero aproximadamente al versículo 23, cómo Cristo alimenta una multitud grande. O sea, que Él no lo alimentó. Él le dio a los discípulos y los discípulos a su vez le dieron a otra gente y esa gente alimentó. En el versículo 10 dice aproximadamente 5,000 varones. O sea, solo varones eran 5,000, quiere decir que existían aún más gente todavía allí. Y para que veamos qué es lo que está pasando aquí, estamos en Capernaum y en Tiberias, en el lago de Galilea, en el mar de Galilea, Capernaum al norte y Tiberia al oeste, para que veamos qué es lo que está pasando aquí. Después de haber hecho ese milagro, y la gente queda convencida, y escuchemos qué es lo que dice. Versículo 14 dice: y aquellos hombres entonces, viendo la señal, o sea, el milagro que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. O sea que estaban convencidos de que Cristo era un profeta y aún más todavía el Hijo de Dios, entre ellos haciendo milagros. ¿Me entiendes? O sea que estos aceptan a Cristo ahí como un profeta grande. Pero veamos qué pasa con la gente. Escucha atentamente. Versículo 24 de ese capítulo 6 y leo. Y cuando vio pues la gente que Jesús no estaba ahí ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. O sea que Jesús se ha ido de Tiberia a Capernaum para escapar a esa multitud porque que lo querían hacer rey ya inmediatamente. ¿Me entiende? Pero mantengamos en la mente eso de cómo les dio de comer pan. ¿Ok? Continuando. Y hallándole al otro lado del mar le dijeron: Rabí, que quiere decir maestro, ¿cuándo llegaste acá? Porque no lo vieron montarse en una barca para ir a Capernaum. Y respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, escucha atentamente, no porque habéis visto las señales, o sea, no me buscan porque vieron los milagros, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. O sea, que lo buscan para que le den de comer nuevamente. ¿Me entienden? No lo buscan por los milagros, sino que lo buscan para que le den de comer nuevamente a la gente. Escucha, ¿qué les dice Cristo? Trabajad, no por la comida que perece, o sea, no por este pan que comemos diariamente, sino por la comida que a vida eterna permanece, esa comida espiritual, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. O sea que Dios le ha dado a Cristo ese trabajo de dar de alimentar a la gente el pan de vida, esa comida espiritual. Continuando. Y entonces le dijeron, escucha atentamente, hermano, porque esto es para nosotros también hoy en día. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Eso es lo que se pregunta la gente hoy también. ¿Qué tenemos que hacer para poner en práctica las cosas de Dios? Eso es lo que se pregunta la gente hoy en día. Pero no existen maestros que le digan a esa gente: primero tienen que aprenderse las 2 parábolas explicadas de él en Mateo 13.
Si no entienden eso, no van a entender nada de las enseñanzas de Cristo. Continuando. Y respondiendo Jesús les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. O sea, que crean en Él, que crean en Cristo. Hoy en día, la gente prefiere creer en un Cristo que se inventan, en vez de creer en el Cristo de la Biblia. Continuando. Y le dijeron entonces, escucha atentamente, el día anterior les acaba de mostrar un milagro, cómo alimentaron casi 10,000 personas. ¿Y qué es lo que quiere la gente? Escucha. ¿Qué señal pues, o sea, qué milagro pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? O sea, has sanado, les ha alimentado, ha caminado sobre el mar y aún así le están pidiendo un milagro para que vea cómo es la gente. Y le dice, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio de comer. O sea que estos están pensando solamente con el estómago, lo que se van a alimentar. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, que no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. O sea que la gente prefiere creer a Moisés antes de creer a Cristo. Continuando. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del Dios y da vida al mundo. O sea que él está diciendo que es Él. Continuando. Y le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Entonces empiezan a entender. Continuando. Y Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y esto nos trae a este versículo, hermanos, en Amos, capítulo 8, versículo 11, donde dice, he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni de sed, ni de agua, sino de oír las palabras de Jehová. Eso es lo que está pasando hoy en día. Ese pan, esa comida espiritual que no se da en las iglesias. Continuando, Jesús les dice, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. O sea que Él les dice, yo soy el pan. Mas os he dicho, y aunque me habéis visto, no creen. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo afuera. Y esto en sentido espiritual, hermanos, se va a referir al capítulo 17, donde Cristo ora por sus elegidos, por aquellos que el Padre les dio a Él. Continuando. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Escucha. Y esta es la voluntad del Padre. ¿Quieres escuchar? Escucha. El que me envió, que de todo lo que me diere, de todos aquellos escogidos, de todos aquellos que tienen oídos para escuchar y ojos para ver, que no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero, que lo resucite en el último día, cuando suene la séptima trompeta, los primeros resucitados. La primera muerte, la primera resurrección. La segunda muerte, la segunda resurrección del Apocalipsis. ¿En cuál vas a estar tú? Escucha. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. O sea, cuando suene la séptima trompeta del Apocalipsis 11, y haga aquel cambio inmediato de cuerpos materiales a cuerpos espirituales, como se dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 51, aquellos de ustedes elegidos sufrirán entonces la primera resurrección, y el otro grupo la primera muerte. ¿En qué grupo estarás tú, hermano? Te pregunto yo a ti. No te pierdas las siguientes lecciones. En ese capítulo 17, Cristo ora por sus escogidos, a cuáles, aquellos que el Padre les dio a Él,
que no se perderán. ¿Será posible, hermano, que tú eres parte de ese grupo? Gracias por escuchar.